en conflicto, porque se han dado cuenta que las masas, ante las condiciones que se presentan, son explosivas y se montan sobre las masas, están metidas en todas las movilizaciones, en todos los paros, en todos los bloqueos. Ahí están los destacamentos organizando la respuesta a la agresión de las fuerzas del orden. Por eso que se ve una actitud de violencia que antes existían, y ahí está. Lo que pasa es que aparecen como organismos, por ejemplo, Movimiento Hija del Pueblo, y el Movimiento Hija del Pueblo es formado como un organismo generado, y son un destacamento. Tienen un trabajo clandestino casi del 90%, y lo que se ve es el trabajo abierto. O sea, uno ve Movadef, ellos tienen casi un 70% de trabajo clandestino, donde se sujetan al marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Pensamiento Gonzalo. Sí, la policía hoy en día tiene conocimiento de todos estos movimientos. La policía viene siguiendo al Movadef desde hace años. Han hecho 2 grandes operativos, como el Perseo, que es un plan de operaciones que hicieron en el 2014, y el año pasado Olimpo, que lo hicieron en noviembre del año pasado. Ha sido interesante estos planes de operaciones, porque es como meterse en la cueva del lobo y conocer sus entrañas. Incluso ha habido una infiltración de 5 años. Por eso que esta última operación se ha descubierto destacamentos armados, sus planes, sus directivas, las reuniones clandestinas que tenían, el nombramiento de los directivos, todo eso. O sea, lo que pasa es lo siguiente, que cuando llegan al juez, el juez le dice, no están preparados para asumir esta nueva estrategia. Dice, pero está haciendo la labor ideológica, política, no colocan coche bomba, no colocan armas. Entonces, ¿por qué qué cosas se le imputa, no? Entonces, normalmente les imputa por apología y pertenencia a una organización terrorista, pero son naciones muy débiles, muy débiles. Lo citan, después lo dejan en libertad y nuevamente vuelven a... Pero lo importante es que cada operativo nos llega a conocer cómo está funcionando Movadef, y es increíble. Han desarrollado muy bien su organización y todos sus planes se están cumpliendo. ¿Y cuál es el principal bastión? ¿En qué región del Perú? ¿Sigue siendo el sur? Tienen en todas partes, casi 77 bases tiene el Movadef, y justamente con el Movadef han sido plataformas en las elecciones de Perú Libre. Se han servido para eso, no solamente para el nombramiento del candidato, sino también para la ayuda económica, para el voto también. Se han movilizado muy bien. A nivel nacional ha crecido increíble Movadef, 77 bases. Ahora creo que les queda 33 después del golpe que le han dado el año pasado la Operación Olimpo, sí. En suma, usted diría que aún sigue operando Guzmán desde la cárcel. Yo siempre he dicho que Sendero está vivito y coleando, y este es un tema, digamos, que cuando hubo el debate presidencial hace poco, el 1 de mayo, no se ha tocado muy bien el tema de terrorismo. Por ejemplo, el candidato Pedro Castillo, para él no existe el terrorismo, no existe el grupo del BRAE, no existe Movadef. Él solamente plantea el terrorismo de Estado. O sea, para él la lucha contra el terrorismo es el terrorismo de Estado. Más bien la candidata Keiko se refiere a acabar con los grupos remanentes del BRAE, pero también se olvida de la estrategia ideológica política de Movadef. Son 2 grupos diferentes. El Movadef está divorciado con el grupo del BRAE desde el año 99, porque se separaron y ahora son grandes enemigos recalcitrantes. El grupo del BRAE son egoístas, han borrado
pensamiento Gonzalo. Incluso dicen, si tienen la oportunidad, lo matarían a Guzmán por traidor, revisionista, capitulacionista, ¿no? Entonces son grupos diferentes. Cuando se hace un plan antisubversivo, tienen que abarcarse los grupos. Claro, este grupo es un grupo que hace emboscadas, ataques y cada cierto tiempo mata militares y policías. Hay emboscadas donde han muerto 15 militares, 5 policías. Cada cierto tiempo lo hacen en manera contundente, que también no le damos importancia, pero la candidata Keiko habla de esto, pero no habla del Movadef. Entonces ella debe precisar en este punto, que además de acabar con los remanentes terroristas del Gran, también de combatir la lucha ideológica o política que desarrolla el Movadef. Y más bien me llamó la atención esto de terrorismo de Estado, porque en sí, si analizamos bien qué cosa es terrorismo de Estado, podemos precisar, conceptualizar de que es cuando el Estado tiene planes sistemáticos, coherentes, permanentes, para contra personas, para alcanzar ciertos objetivos a través de medios como cuáles: la persecución política, los secuestros, las desapariciones. En el Perú no ha habido un terrorismo de Estado, ha habido acciones aisladas, nada más, no, porque si no, no se explica cómo se capturó al líder vivo y a todos los dirigentes enteros. O sea, si hubiera habido Entonces, yo pienso de que cuando sí, quiero rediar la idea. Yo pienso que cuando habla Castillo, habla de terrorismo de Estado, me parece que se está refiriendo a lo siguiente. El Movadef dice que existe el terrorismo de Estado porque la DINCOTE los persigue políticamente, los detiene, los meten a la cárcel, y que para eso es terrorismo de Estado. No vaya a ser que por ahí él está interpretando eso, el terrorismo de Estado, en defensa y protección del Movadef. Sí, le escucho, sí. Sí, mire, varias cosas. Dista mucho, por si acaso alguien esté pensando, cómo es que han conseguido en Colombia o en España, han conseguido espacios políticos, grupos igualmente que acometieron en contra de las poblaciones de aquellos países. Eso es un tema. El segundo, estamos perdiendo batalla porque ¿cómo es posible que delincuentes puedan ingresar al Congreso? ¿O cómo es posible que delincuentes puedan siquiera aspirar, pueden aspirar, pero como que podrían llegar al Ejecutivo? Porque estarían en dos organismos del Estado, en dos partes formales, que es ejecución. Y la última cuestión, pero ya me están marcando, porque es verdad, el tiempo, sí. Me gustaría que quedara para una segunda, porque fíjese, y con esto con mi tercera pregunta, porque supongamos que sale el señor Castillo, solamente un proyecto de esta naturaleza es para 5 años, coronel Benedicto Jiménez. Mire, lo primero en Colombia, lo que se dio en Colombia fue un empate con la FARC. Entonces se sentaron a negociar. Acá en el Perú hemos ganado la lucha contra el terrorismo. Entonces ellos son los vencidos. Tanto peor para nosotros, hemos perdido. Pero han desarrollado su estrategia ideológica política y nos hemos descuidado ahí. ¿Quién tiene la culpa? El Estado. Pues, los partidos políticos, claro, porque no hay prácticamente partidos políticos para desarrollar una estrategia ideológica política en las universidades, en los colegios. Así es. Revisar los currículos, incluso donde aparece conflicto armado interno, y lo coloca Guzmán como maestro filósofo. O sea, hay que revisar eso. Y esto de por qué se permite que ingresen, mire,
cuando se dio la ley 2982, se prohibió que los maestros entren, o sea, trabajen en los colegios. Debe haber una ley parecida, así como la 2988, decreto legislativo también, para que ingresen al Congreso, ¿no? Gente que tenga antecedentes por terrorismo, pues, porque ya se nos están, coló hay ya en los cuatro. 5 años. Y claro, más adelante tiene que verse una ley que les prohíba ingresar, y la labor tiene que hacerlo con la DICOTE, pues, ¿no? Indudablemente, para que señale. El Jurado de Elecciones en ese sentido también se ha quedado, ¿no? Indudablemente. Correcto. Coronel, yo le comprometo para una segunda entrevista antes de la próxima segunda hora para conversar de este y seguramente otros elementos que irán surgiendo aparentemente en un corto, pero también largo tiempo, para llamar a la ciudadanía a la reflexión, porque no es solamente la elección, es el futuro y estimo que no son de los 5 próximos años, ¿no? Mira, para terminar, quiero ser bastante breve. Como el candidato Pedro Castillo solamente se refiere a la lucha contra el terrorismo de Estado, él ahora desconoce que existe el grupo del BRAE, debe sentar posiciones de que, primero, no va a dar amnistía general, porque seguro que hay un compromiso con el Movadez. No va a que reconozca que el marxismo-leninismo es violencia, que tome distancia con gente encarcelada por el sendero que están en su entorno, aunque lo va a hacer difícil, ¿no? Pero debe sentar posición y tiene que reconocer que existe el terrorismo en el país y hay que combatirlo. Correcto. Eso es todo.